Ahora podemos continuar con la segunda lección del módulo 1 y vamos a hablar un poco sobre los estilos de negociación. Dos conceptos muy utilizados dentro de la terminología de la negociación son el punto de resistencia y el punto meta. Básicamente podríamos decir que el punto de resistencia es el umbral a partir del cual una persona ya no está dispuesta a negociar o a ceder. Y el punto meta es el punto de máxima satisfacción que pueda lograr en el marco de una negociación. El problema acá viene cuando cada una de las partes que forma parte del proceso de negociación tiene puntos de resistencia y puntos meta que no coinciden. Les planteo una situación hipotética solamente para ejemplificar. Si yo alquilo una casa y tengo que pagarle un alquiler al dueño de esa casa, tenemos que entrar en una negociación para determinar el precio y el porcentaje en que va a aumentar ese precio cada año. Este ejercicio hipotético claramente no contempla las restricciones legales que hay para fijar el monto máximo de aumento en los alquileres. Así entonces, por ejemplo, el dueño de la casa puede tener en mente la intención de cobrar un aumento anual del 16% a la mensualidad de la casa. Ese es su punto meta. Sin embargo, está dispuesto a bajar un poco ese porcentaje, pero no bajarlo más de un 12%. Ese 12% representa su punto de resistencia. Es decir, él va a buscar un acuerdo que exista entre el 12% y el 16% de aumento. Desde la perspectiva del inquilino, posiblemente su punto meta está en 8%, es decir, es lo que aspira a pagar como aumento, un 8% anual. Sin embargo, está claro que difícilmente el dueño de la casa va a estar anuente a aceptar un porcentaje tan bajo, razón por la cual el inquilino puede estar de acuerdo en pagar un poco más, pero no más de un 14% de aumento anual. En este ejemplo que estoy dando, pueden ver que el punto de resistencia del dueño de la casa es de un 12%, mientras que el punto de resistencia del inquilino llega hasta un 14%. El espacio que está comprendido entre el 12 y el 14%, cada uno punto de resistencia, es lo que se conoce como la zona de posible acuerdo, es decir, SOPA. Como una estrategia de mnemotecnia pueden pensar en una sopa de pollo o de mariscos, la que tengan a bien, solamente que no con S sino con Z. Piensen de momento qué pasaría si el punto de resistencia del dueño de la casa fuera 14% y el punto de resistencia del inquilino fuera 12%. Como ya podrán imaginar, el espacio que queda entre el 12 y el 14% es una suerte de sopa negativa, es decir, más bien es una brecha existente entre los puntos de resistencia de las dos partes que están participando en el proceso de negociación. Podríamos hablar de dos estilos básicos de negociación, o también espontáneos o primitivos. Esto porque carecen de estrategia y carecen también de técnica. Sería el negociador duro y el negociador suave. El negociador duro se caracteriza por presionar y confrontar para obligar a la otra persona a ceder respecto de su punto de resistencia. El negociador suave, en cambio, busca cuidar la relación y por esto tiende a hacer concesiones para evitar la confrontación. Esto, en la mayoría de los casos, va a significar que flexibilice su punto de resistencia. En los estilos de negociación que acabamos de ver, claramente influye mucho la personalidad de cada una de las personas que forma parte del proceso de negociación. Sin embargo, hay otros factores que inciden en los patrones de relación y de negociación. Por ejemplo, la cultura de las personas que forman parte del proceso de negociación podría tener mucho peso aquí.
Otros elementos sociales o bien ideológicos también podrían tener mucho peso. Si habláramos, por ejemplo, de un proceso de negociación entre dos empresas, pues claramente la ideología, el pensamiento y los valores que tengan cada una de estas empresas van a influir mucho para determinar los patrones de relación. Así, por ejemplo, dos empresas que están en un proceso de negociación podrían relacionarse a partir de patrones de competencia extrema. Esto significa que cada una de las partes está buscando la manera de sacar del mapa a su contraparte, la ve como enemiga y busca sacarla o aniquilarla para dejarse la mayor cantidad posible de beneficios. Lo que se conoce como dumping es un típico patrón de relación de competencia extrema. Una empresa baja sus precios, incluso con pérdidas, para con eso sacar del mercado a su competidor y luego obtener la totalidad del mercado. Cuando hablamos de patrones de competencia moderada, siempre hay competencia. Siempre se busca dejar una mayor porción de los beneficios por sobre los intereses de la otra parte. Sin embargo, no necesariamente hay una intención explícita de aniquilar a la otra parte. También hay patrones más neutrales, los que suelen llamarse de acomodación. No hay una intención de afectar a cualquier otra parte. En los patrones de cooperación encontramos relaciones muy diferentes. Es cuando dos actores, dos empresas para poner el ejemplo, deciden cooperar para obtener cada quien una porción significativa de beneficios. En la medida que cada uno obtenga beneficios satisfactorios, el trato será siempre mejor. También tendríamos un ejemplo de patrones de relación en formato de colusión. Esto es cuando dos empresas se ponen de acuerdo para sacar a una tercera y después establecer entre sí relaciones o patrones de competencia. Una empresa puede decidir relacionarse con otras empresas o con otros actores en su territorio a partir de cualquiera de estos patrones que acabamos de mencionar. Sin embargo, es importante que nos preguntemos siempre cuáles son los costos asociados a buscar ventajas temporales. Por ejemplo, si yo decido competir de manera extrema con otra empresa y afectarla para tratar de sacarla en el mercado, posiblemente pierda yo credibilidad ante otras empresas semejantes y no van a querer establecer relaciones conmigo, temiendo que haga lo mismo con ellas. Puede ser que en el momento esa práctica de competencia extrema me genere un beneficio, pero ese beneficio va a ser temporal. Cuando pensamos en relaciones de largo plazo, ese beneficio temporal se convierte más bien en una desventaja. Si pensáramos más bien en patrones de relación basados en la cooperación, posiblemente va a haber otros actores interesados en negociar conmigo, porque saben que yo busco no solamente mis beneficios, sino también los beneficios de las contrapartidas con quienes estoy negociando. Como habíamos dicho anteriormente, negociar no es lo mismo que regatear. Cuando regateamos estamos pensando en beneficios temporales y de corto plazo. Cuando negociamos, buscamos siempre beneficios de largo plazo. Por eso es importante identificar los intereses de la otra parte. Si una persona está negociando conmigo, es porque busca satisfacer uno o un conjunto de intereses específicos. Lo mejor que puedo hacer yo es entender cuáles son esos intereses, para también ayudarle a la persona a conseguirlos y a satisfacerlos. Eso siempre va a ser favorable para mí y para mis propios intereses. Otro tema importante que buscamos en el proceso es generar confianza. Difícilmente una persona va a estar dispuesta a demostrar cuáles son sus intereses ulteriores si no confía en mí. La confianza en muchas ocasiones es una derivación del fomento de relaciones de largo alcance. Difícilmente vamos a lograr que alguien confíe en nosotros si apenas nos está conociendo. Por eso, en ocasiones decimos que un proceso de negociación no inicia cuando nos sentamos en la mesa a discutir,
sino que inicia mucho tiempo antes, tratando de identificar puntos afines. Por ejemplo, si yo quisiera negociar con alguna organización o alguna institución que está presente en mi territorio y yo desde mi cooperativa tengo intención de establecer algún tipo de alianza con esta organización, lo mejor que puedo hacer es empezar a construir relaciones desde mucho tiempo antes de iniciar un proceso formal de negociación y de hacer solicitudes explícitas. Con esto logro generar la confianza necesaria para que en el momento formal de la negociación podamos disponer de más elementos para negociar felizmente. También es muy importante que los acuerdos que alcancemos en el marco de una negociación siempre sean respetados, aunque sean pequeños. Esto le va a dar legitimidad al proceso de negociación y va a favorecer siempre la confianza. También un libre flujo de información, tanto la información mía como de la información de la otra parte, va a favorecer no solo la confianza, sino también la comprensión de los intereses, aquellos que siempre vamos a buscar satisfacer. Podríamos hablar de dos modelos generales de negociación. Por un lado, la negociación distributiva y por el otro, la negociación integradora. En el primer caso, de la negociación distributiva, le llamamos así porque en el fondo lo que buscamos es distribuir los beneficios. Por ejemplo, si dos personas están negociando en cómo repartirse un pastel, seguramente cada una de estas personas va a procurar dejarse una porción lo más grande posible de ese pastel. Por eso la negociación es distributiva. Consiste en cómo se distribuyen los pedazos de ese pastel. Para llegar a un acuerdo, cada una de las personas seguramente intentará modificar la percepción respecto a su punto meta. Por ejemplo, yo podría persuadir a la otra persona y decirle que no le conviene comer tanto pastel, porque eso podría afectar su peso o su salud. También incluso podría tratar de convencerla de que su objetivo es poco probable. Ahí podrían mediar también incluso amenazas. En caso de que los acuerdos tomen mucho tiempo en llegar a concretarse, también podría advertirse sobre los costos de retrasar los acuerdos. Por ejemplo, si no tomamos una decisión hoy sobre cómo distribuir el pastel, posiblemente para mañana ya no tenga una buena calidad y todos vamos a perder. En teoría de juegos, este tipo de negociación es lo que se llama un juego de suma cero. Es una operación aritmética. Consiste en que lo que pierde la otra persona es lo que gano yo y viceversa. Cada porción de pastel que yo me dejo es una porción de pastel menos que tiene la otra persona. Por eso es suma cero. En el caso de la negociación integradora, es un juego de suma positiva, porque ya no hay una pérdida asociada a la ganancia del otro. Ya no se trata de dividir el pastel, sino de buscar cómo hacer un pastel más grande. Sin embargo, esto solo se logra cuando podemos explotar la información y construir verdaderas relaciones de confianza. Como podrán imaginar ya, también podríamos hablar de un modelo mixto, y es un modelo que primero integre y que permita crear más valor, y una vez que se crea más valor, tomar decisiones para distribuirlo. Con estas reflexiones podemos cerrar esta lección y avanzar al siguiente módulo del curso.